Bueno, son las 7:04 de la noche. Bienvenidos a todos los que se conectan en este martes. Es para mí un gusto enorme presentar el primer webinar del Comité de Cardiorrenal. Este comité es uno de los comités nuevos de Asocolnef, conscientes de la necesidad de generar conocimiento, generar datos y vincular a más asociados dentro del mismo proceso académico que estamos desarrollando desde la asociación. Surge este comité. En un momento Diego les va a presentar a los integrantes que estamos actualmente y pues estamos aún en convocatoria de recibir nuevos integrantes. En la noche de hoy, para dar esa bienvenida, ese inicio a nuestro primer comité, vamos a abordar un poco qué es todo este concepto de la enfermedad cardiorrenal. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad cardiorrenal se nos vienen a la cabeza muchísimas condiciones las cuales compartimos con los cardiólogos y en donde creemos que cada vez es más necesario considerar en un abordaje más integral, más holístico de nuestros pacientes para tener los mejores resultados. Y pues esta es una de las finalidades de este comité. Sin más preámbulos, les presento al doctor Diego. ¿Ahí me escuchan mejor? Me escribe alguien que no se escucha. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando bien? Se escucha perfecto. Ok. Entonces les presento a nuestro integrante que va a darnos nuestra primera conferencia de Comité Cardiorrenal, el doctor Diego Andrés González. Es un nefrólogo que trabaja actualmente en la ciudad de Cali, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y especialista en nefrología de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad CES, tiene un magíster en epidemiología y es parte de nuestra asociación. Entonces, bienvenido, doctor Diego. Es para mí un gusto pues presentarte y estamos muy ansiosos de escuchar toda tu ponencia. Erika, muchas gracias por la introducción. A todos los que se conectan en la noche de hoy, agradezco enormemente este espacio. Es un esfuerzo que está haciendo la Asociación Colombiana de Nefrología para llevar información, evidencia médica y científica de lo que normalmente nosotros hacemos en el día a día. Creo que la doctora Iskai nos va a presentar un invitado que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Es muy importante su presencia porque es la otra mirada, la otra cara de la moneda, no solamente desde el punto de vista de nefrología, sino desde el punto de vista de cardiología como tal. Doctora Iskai, buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Para mí es un placer empezar y presentar al doctor Harold Gutiérrez Londoño, médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, especialista en cardiología de la Universidad del Valle. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, doctoras, y a la asociación, Diego. Esperamos dar respuestas y aprender mucho de este tema que realmente es muy importante y compete a toda la parte médica, no solo a cardiología, a nefrología, sino como lo mencionaba la doctora Erika, de una forma holística. Los grandes integradores debemos conocer de la patología para tratar de impactar y tener algún tipo de mejoría en estos pacientes o una buena intervención. Gracias. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio a este webinar en la noche de hoy. Quiero comentarles pues que declaro no tengo ningún conflicto de interés para... Doctor Diego, para el webinar pues tenemos los siguientes 45 minutos y la idea es que al final, por favor, o las preguntas que vayan surgiendo nos las puedes enviar por el chat y al final las vamos a desarrollar. Y pues bienvenidos a todos y empecemos. Perfecto. Listo, ya con la aclaración de la doctora Erika damos inicio. Les decía que declaro no tener ningún conflicto de interés para el desarrollo de este webinar. Si bien soy conferencista para estas industrias farmacéuticas, realmente en ningún momento lo que les voy a mostrar aquí hace parte de ningún proyecto, trabajo o algo de la industria y simplemente es mostrarles medicina basada en la evidencia, en lo que en el día a día manejamos en este tipo de patología.
Quisiera antes hacer una introducción del Comité Cardiorrenal. Ustedes saben que la Asociación Colombiana de Nefrología hace un esfuerzo muy grande para tratar de llegar a sitios en donde probablemente las especialidades médicas y las subespecialidades no se encuentran a la mano, y de allí que en grupos de gestión de riesgo podamos tratar de transmitir la información nosotros a la atención primaria para ayudar a mejorar conceptos médicos en pro de la atención de nuestros pacientes. El Comité Cardiorrenal nace realmente hace poco. Tenemos 3 actrices protagonistas, que son la doctora Erika Llama, la doctora Iscay Ronderos y la doctora Cateir Contreras, todas nefrólogas que trabajan en la ciudad de Bogotá, y nosotros como actores secundarios o de reparto, donde está el doctor Miguel Ángel Dávila, que trabaja en la ciudad de Pasto, el doctor Mauricio Uribe en la ciudad de Medellín, el doctor Richard Jacome en Tunja, el doctor Luis Andrés Cotes en la ciudad de Barranquilla, y quien les habla, Diego González en la ciudad de Cali y Palmira. Vamos a dar inicio. Esta es la hoja de ruta de este webinar. Primero vamos a hacer una definición de lo que es el síndrome cardiorrenal. Posteriormente pasaremos a entender lo que es la enfermedad cardiorrenal, es decir, los modelos fisiopatológicos que explican esta entidad. Tercero, hablamos un poco de lo que es el manejo, que hay dentro del manejo, tanto actual como novedoso, en lo que podemos hacer en el manejo de este tipo de patologías. Ustedes se dan cuenta, ahí ven un signo de interrogación, y ha sido colocado a propósito porque realmente, si bien existen unas herramientas de trabajo para el manejo de nuestros pacientes, pues la evidencia realmente no es tan contundente con cierto tipo de terapias, que es lo que vamos a ver más adelante, y quizás nos falta entender más o poder conocer más esta patología para poder dar un manejo oportuno a nuestros pacientes. Y por último, este es uno de los objetivos trazados dentro del comité, y es la implementación de las unidades cardiorrenales en las unidades de gestión de riesgo, en las clínicas de mediana y alta complejidad, en donde podamos articular el servicio tanto de cardiología como nefrología en pro de nuestros pacientes y bajo un mismo idioma. Entonces empezamos con la definición o definiendo el síndrome cardiorrenal. Y la primera vez que se habló de este síndrome fue hace cerca de 20 años, específicamente en el año 2004, en donde la iniciativa del grupo del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre establecieron la entidad cardiorrenal como todas aquellas patologías o entidades clínicas en las cuales existía un daño simultáneo o secuencial de ambos órganos. Años más tarde, Atkin estableció los 2 nombres que nosotros conocemos actualmente, que es el síndrome cardiorrenal o el síndrome renocardíaco. Y ustedes saben que para términos prácticos se ha clasificado dentro de estos 5 grandes tipos, en donde la clasificación está dada principalmente por 2 criterios. 1, la temporalidad de instauración, y 2, el órgano primario de afectación y el órgano secundario de afectación por esta entidad. Entonces, si nos vamos a la temporalidad, hablamos que los agudos son el tipo 1 y el tipo 3, y los crónicos son el tipo 2 y el tipo 4. Y hablamos en los que el compromiso cardíaco es primario con afectación renal secundaria, el 1 y el 2, y el contrario, tipo 3 y tipo 4, en donde la afectación primaria es renal y subsecuentemente el daño cardíaco. Entender que existe una siguiente clasificación, que es la tipo 5, que es lo que conocemos con el nombre de síndrome cardiorrenal secundario, que generalmente ocurre por una enfermedad sistémica con afectación cardíaca y renal secundaria. Ejemplos clásicos: la diabetes, la vasculitis, la sepsis, la aterosclerosis, la sarcoidosis, son una de las entidades que frecuentemente están relacionadas a este síndrome. Y si ustedes ven acá ejemplos de patologías que constituyen este o cada uno de estos síndromes, pues vamos a entender realmente que unos los manejamos en el servicio de urgencias y otros los manejamos generalmente en los servicios de consulta externa. Por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 3 generalmente los manejamos en el paciente críticamente enfermo, paciente con shock cardiogénico, paciente con lesión renal aguda, aquí 3 con requerimiento de terapia de sustitución renal, en los cuales se puede dar la afectación del otro órgano de manera secundaria.
Mientras que los tipo 2 y tipos 4, que son la falla cardíaca crónica y la enfermedad renal crónica, generalmente los manejamos en el día a día en la consulta externa. De allí que nosotros hagamos una adecuada estratificación del riesgo de nuestros pacientes. Ahora bien, como les mencionaba, la clasificación pragmática que se ha empleado es esta, en donde definitivamente, de acuerdo del órgano afectado y de acuerdo a la temporalidad, nosotros definimos qué tipo de síndrome es. Muchos dirán que a veces no es tan fácil hilar en el diagnóstico de los tipos de síndrome cardiorrenal, pero en muchas ocasiones si nosotros hacemos de manera adecuada una anamnesis, un examen físico adecuado y tenemos unos antecedentes específicos reclutados en el paciente, pues definitivamente sí podemos establecer hacia qué espectro de los tipos de síndrome cardiorrenal el paciente se encuentra. Para nada es un secreto esta gráfica, todos los nefrólogos la conocemos, es la gráfica de la Sociedad Internacional de Nefrología que nos dice la estratificación del riesgo de nuestros pacientes renales crónicos y el pronóstico de progresión. Y sabemos perfectamente que los pacientes que cursan con categoría A3 de albuminuria, lo que antes conocíamos como macroalbuminuria, son los que tienen alto, muy alto riesgo de progresión, y los que tienen filtrados glomerulares por debajo de 45 mililitros minuto de entrada también son los que tienen más alto riesgo cardiovascular y más alto riesgo de progresión. Así pues que nosotros desde la nefrología siempre buscamos estrategias farmacológicas y no farmacológicas para tratar de reducir la albuminuria de nuestros pacientes, que es el principal indicador o marcador de progresión, y segundo, tratar de retardar la caída de ese filtrado glomerular. Y dentro de esas herramientas podemos tener algunos medicamentos que puedan en algún momento favorecer o establecer caída de ese filtrado glomerular de manera transitoria, y es importante que lo tengamos en cuenta. La segunda parte es entender la enfermedad cardiorrenal, y aquí es donde evaluamos los modelos fisiopatológicos. Si uno habla de todos los modelos fisiopatológicos del síndrome cardiorrenal, pues nos vamos a dar cuenta que existen un sinnúmero de vías efectoras que llevan a ese daño secuencial o concomitante de ambos órganos. Quise traer esta gráfica, fue publicada en C-JSON en este año, a principios de este año, y ellos resumen el compromiso de ambos órganos en 3 vías fisiopatológicas. La primera y más importante de ellas, y que es muy conocida por todos, es esta, que es la activación neurohormonal, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y la activación del sistema nervioso simpático, la inflamación y la disfunción endotelial. Y si partimos de este fenómeno, pues vamos a entender cómo mecanismos que en condiciones normales son contrarreguladores o de estabilización de una función en un órgano efector, a largo plazo puede generar daño sobre el otro órgano efector. Entonces, hago un ejemplo clásico, hablemos de un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, cuyo volumen latido o índice cardíaco está disminuido. Como ese volumen latido está disminuido, esto es sensado no solamente a nivel renal, sino también por vasoreceptores a nivel del bulbo carotídeo. Y esta activación lleva a la activación del sistema neurohormonal. Se genera activación del sistema simpático y se genera vasoconstricción sistémica y se redirecciona el flujo sanguíneo a órganos vitales, que los órganos vitales son específicamente 3, que son el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales. Así pues que el resto de la economía tisular o el resto de los órganos se va a ver afectado por este redireccionamiento del flujo sanguíneo, que va a llevar fundamentalmente a efectos deleterios sobre órganos, en este caso el riñón y caída del filtrado glomerular. Entonces, un mecanismo que es compensatorio en condiciones normales para tratar de mejorar el flujo sanguíneo sobre un órgano específico, a largo plazo es deleterio, en este caso hacia el riñón. Mecanismos inflamatorios, muchos, citoquinas proinflamatorias que conocemos perfectamente, y voy a hablar un poquito al respecto ahora. El segundo mecanismo es este, que es el subllenado arterial. Siempre que hablamos de síndrome cardiorrenal, lo primero que se nos viene a la cabeza es el ejemplo clásico que les acabé de mencionar. Es una disminución del volumen latido de ese ventrículo izquierdo insuficiente o con disfunción ventricular, y que lleva fundamentalmente a ese subllenado arterial. Y si bien esta es una de las causas que genera el síndrome como tal, no es ni la más frecuente ni la más importante.
Y tenemos que este es el primer mensaje de la charla y es irnos a este tercer mecanismo, que es el de la congestión venosa. Cuando los pacientes tienen una falla cardíaca descompensada, van a cursar fundamentalmente con congestión venosa. Es decir, estos pacientes tienen una incapacidad para hacer un adecuado retorno venoso. Hay aumento en la presión venosa central, aumento en la presión intraabdominal y vamos a presentar congestión a nivel glomerular y a nivel túbulo intersticial de esos lechos capilares. Esto va a interrumpir totalmente los mecanismos de transporte de solutos y va a afectar de igualmente el filtrado glomerular. Es lo que el concepto nosotros conocemos como el taponamiento renal, porque empieza a existir congestión venosa, la cápsula como tal renal no se distiende y esto genera el taponamiento renal que ocurre y que va a dar afectación a nivel de nuestro riñón en nuestro paciente. Entonces, miren que si hablamos cada uno de los modelos, hablamos de los de temporalidad aguda, que son el cardiorrenal tipo 1 y tipo 3. Un paciente que tiene una falla cardíaca aguda, pues presenta una disminución del volumen de llenado arterial, disminución de la perfusión renal, aumenta la presión intraabdominal, la PVC y se produce congestión venosa. Y esto hace fundamentalmente que se dé la activación de mecanismos contrarreguladores, que son la activación del sistema nervioso simpático, principalmente por vasoreceptores en bulbo carotídeo, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y todo esto va a llevar a la vasoconstricción, hipoperfusión renal, reducción del flujo sanguíneo renal, del filtrado glomerular y puede aparecer necrosis y apoptosis, y el común denominador es la injuria renal aguda. Y si el paciente tiene una injuria renal aguda como fenómeno primario, aparte de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pues el común denominador va a ser la retención de sodio de agua, expansión de volumen. Esto va a aumentar la precarga y poscarga de ese corazón que ya tiene un sustrato como tal reducido producto de este fenómeno que está ocurriendo, y esto lo predispone a fenómenos protrombóticos, a isquemia, a necrosis y a arritmias, que definitivamente van en efecto deleterio a este miocardiocito como tal. Y si hablamos de la otra cara de la moneda, que son los crónicos, en las fallas cardíacas crónicas, por ejemplo, muy frecuente en los servicios de consulta externa, pues ocurre todo un proceso inflamatorio que lleva a que haya disfunción endotelial, haya acumulación de especies reactivas de oxígeno, daño endotelial y fenómenos protrombóticos con cambios micro y macrovasculares y la aterosclerosis acelerada que se ve en estos pacientes y mayor riesgo de un evento cardiovascular mayor. Nuevamente, toda esta cascada inflamatoria, toda esta cascada de daño miocardiocítico va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo renal, congestión renal, que es una de las más importantes para nosotros y por eso la terapia descongestiva que vamos a ver más adelante es importante de analizar en nuestros pacientes. Y definitivamente en una enfermedad renal crónica, aparte de lo previamente mencionado, ocurre fundamentalmente fenómenos como la acidemia, la uremia y trastornos del metabolismo mineral óseo que van a impactar de manera deletérea sobre ese corazón y lo van a enfermar. Ya lo vamos a ver más adelante. Y la tipo 5, que ya les dije que es de manera secuencial o de manera simultánea por una enfermedad sistémica, ejemplo amiloidosis, ejemplo sarcoidosis o sepsis, en las cuales todas estas vías efectoras, activación neurohormonal, inflamación, van a contribuir, y congestión venosa, van a contribuir a la falla renal aguda de nuestro paciente y a la falla cardíaca aguda y posteriormente crónica, si no se contiene la noxa que está generando este daño a nivel de ambos órganos. Entonces les hablé mucho de la vía inflamatoria, muchos conocen pues lo que es la vía de la TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, pero quiero mostrarles esta vía y ahora que tenemos acá a nuestro invitado, pues podrá corroborar esto, y es que hay mucha información nueva que ha salido con esto, y es la vía de señalización del TWIC FN14 en diferentes escenarios clínicos. Este es un artículo que publicamos en la revista de la Sociedad Española de Nefrología por allá del año 2017. Y el TWIC simplemente es un inductor débil de apoptosis que pertenece a la superfamilia del TNF, lo ven acá, es una glicoproteína de membrana que está anclada a diferentes células diana y él se une a un receptor específico que es el FN14, que es un receptor
de la superfamilia de receptores del TNF. Él tiene la capacidad de ligar estos factores de transcripción nuclear, que son los TRAF, o factores activadores del receptor del TNF, pero no tiene la capacidad de activar receptores de muerte de membrana. Por eso se llama un inductor débil de apoptosis, porque lo hace a través de la vía mitocondrial y no a través de la vía de membrana, por receptores de muerte. Este TWIC de membrana puede ser clivado por proteasas y convertirse en un TWIC soluble que también se puede unir al FN14 y generar la vía de señalización intracelular. Y en condiciones normales, toda vía efectora pues tiene un mecanismo contrarregulador. Entonces, ¿cuál es el mecanismo contrarregulador? El TWIC soluble se une a este receptor scavenger que se encuentra en el sistema monocito macrófago, que es el CD163, para ser depurado. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué acá Diego me está hablando de esto del TWIC FN14? Pues sencillamente porque se ha demostrado que esta vía inflamatoria está presente en muchas de las condiciones o enfermedades inflamatorias crónicas que ocurren en nuestros pacientes, no solamente en nefritis lúpica, que fue el motivo de este escenario, sino también en los fenómenos de aterosclerosis acelerada, el daño endotelial y el fenómeno inflamatorio. Si este se da la unión del TWIC, sea soluble de membrana con el FN14, se va a dar fundamentalmente la activación de esta vía inflamatoria por la vía canónica o no canónica del factor nuclear kappa B. Recuerden que es un factor de transcripción nuclear del linfocito B activo y va a permitir la activación de cierto tipo de citoquinas, el MCP1 en RANTES, que es la quimoquina ligando 5, y el IP10 por la vía canónica, y la quimoquina ligando 19 y la quimoquina ligando 21 por la vía no canónica. Y esto va a favorecer la infiltración de macrófagos y la infiltración de linfocitos. Se ha visto cómo a nivel miocárdico y a nivel renal existe infiltración de este tipo de células que de manera crónica producen un fenómeno de fibrosis progresiva y que definitivamente van a afectar la función efectora de cada uno de los órganos. Pero lo más llamativo de esto es lo siguiente, y es que la unión del TWIC sobre el FN14 puede variar dependiendo del microambiente celular en el que se desarrolle la unión. Entonces, miren lo interesante. Si hay un fenómeno antiinflamatorio, es decir, no hay citoquinas proinflamatorias que estén en ese microambiente celular, lo que va a favorecer la unión del TWIC con el FN14 es la vía proliferativa, que es la activación de proteinquinasas activadas por mitógenos, y va a favorecer la proliferación de células mesangiales y tubulares. Un ejemplo clásico es cuando se presentan fenómenos de oligonefronía, cualquiera que sea la causa, llámese una nefrectomía radical, llámese un paciente que requirió de una nefrectomía parcial y quedó con oligonefronía, o una agenesia renal congénita, se da la activación de esta vía para generar una compensación ante la ausencia de esas nefronas que se han perdido. Pero si el ambiente es inflamatorio, lo que se va a activar es la vía apoptótica. Ya les dije que es una vía apoptótica débil por el complejo apoptosoma y mitocondrial principalmente. Ahora bien, ¿qué ocurre en los pacientes con enfermedad renal crónica? Sabemos que a medida que reduce el filtrado glomerular de nuestros pacientes renales crónicos, se dan unos mecanismos que tratan de compensar la hiperfosfatemia existente, principalmente para favorecer la fosfaturia. Inicialmente el FGF23, posteriormente la elevación de la PTH, pero vemos de igual forma que la hidroxilación en la posición 1 de la 25-hidroxivitamina D se va perdiendo, y por lo tanto los niveles de vitamina D activo van disminuyendo. Pero por último quiero mostrarles esto, que es la caída en la biodisponibilidad del cloro. Y sabemos definitivamente que la hiperfosfatemia es un factor de riesgo cardiovascular e incrementa el riesgo cardiovascular de los pacientes, favoreciendo calcificación vascular, disfunción endotelial por toda esta vía inflamatoria que les acabo de mostrar y por el estrés oxidativo generado. Recuerden que el FGF23, que es el factor de crecimiento fibroblástico 23, es producido en el osteocito. Él se une al receptor, que es el receptor del FGF en la célula diana. Pero para poder que se genere la vía de señalización intracelular, este receptor debe estar ligado o anclado a un correceptor, que es el cloto, que ustedes ven acá. Si no está anclado al cloto, no se genera la vía de señalización intracelular. Cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, la acumulación de toxinas urémicas y el estado inflamatorio crónico lleva a un fenómeno de metilación del DNA,
y se metila en diferentes secuencias genómicas. Una de ellas es el gen que codifica para el cloto, y al metilarse el DNA, pues se da el proceso de silenciación del cloto. Disminuye la expresión del cloto y por lo tanto se genera una resistencia periférica al FGF23 que no va a poder actuar por la sencilla razón de que no se encuentra el cloto. Así pues que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular establecido. El FGF23 y los altos niveles de FGF23 generan toxicidad directa sobre el cardiomiocito, alterando el fenómeno de remodelado ventricular y favoreciendo la fibrosis del miocardiocito, y este fenómeno inflamatorio crónico pues definitivamente va a contribuir al daño de los órganos en cuestión. Pasamos al tercer parte de la charla, que es el manejo de la patología cardiorrenal. Y cuando hablamos del manejo de la patología cardiorrenal, lo primero que se nos viene a la mente es la terapia descongestiva, es decir, tratar de corregir el estado hipervolémico con el que llegan nuestros pacientes con falla cardíaca descompensada. Y pues en una hora es muy difícil yo mostrarles toda la evidencia de todos los artículos. Traté de hacer como un resumen para mostrarles acá. Entonces tenemos varios manejos farmacológicos. Partimos de los diuréticos de ASA, pasando por los inhibidores SGLT2, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, algunos péptidos natriuréticos, los baptanes como antagonistas del receptor B2 de vasopresina, el uso de solución salina hipertónica, y las terapias de reemplazo renal, en este caso, para control de volumen a través de ultrafiltración. Entonces, miremos como, por ejemplo, el estudio clásico, el DOSE, que es de diuréticos de ASA, lo que hizo fue evaluar la eficacia como terapia congestiva del uso de diuréticos de ASA en bolo o en infusión continua. Fue publicado en el año 2011, 308 pacientes, y no hubo diferencias en el score de disnea, es decir, no impactó que se diera la furosemida de manera en bolo o en manera en infusión continua. Lo que sí se ha establecido es que infusiones continuas a dosis más elevadas y durante un tiempo mayor de exposición, pues definitivamente puede generar ototoxicidad en nuestros pacientes. Lo otro que está muy en boom ahora son el uso de los inhibidores SGLT2. Todos sabemos que tienen una gran evidencia en el fenómeno de falla cardíaca crónica, pero ahora se está hablando del uso de este tipo de moléculas en falla cardíaca y descompensación aguda. Uno de estos es el EMPULSE, que les voy a mostrar ahora. Fue publicado el año pasado, una buena muestra de pacientes. Se les dio empaglifosina 10 miligramos día y se demostró con el uso de esta intervención un 36% de reducción en la mortalidad de exacerbaciones por falla cardíaca. No han tenido la misma suerte la espironolactona, el nesiritide y el tolvaptan, en los cuales realmente no se han encontrado diferencias del uso de espironolactona, nesiritide o tolvaptan en el manejo como terapia descongestiva en la patología cardiorrenal. Estudios clásicos, el ATHENA, el ASCENT-HF y el ACTIVE en CHF no han mostrado realmente una diferencia. La salina hipertónica se ha empleado en el estudio clásico más llamativo, pues que es el SMART-HF, publicado en el 2011, una gran cantidad de pacientes, 1771. La idea era dar 150 centímetros cúbicos de solución salina hipertónica cada 12 horas y comparativamente con el diurético de ASA, y este mostró casi un 13% menor tasa de mortalidad cardiovascular con la salina hipertónica. Realmente, si ustedes revisan las guías dentro de la terapia descongestiva, no se habla mucho por la sencilla razón de que el uso de este tipo de terapias, pues primero no ha sido validada en más grandes estudios, y segundo porque usted está dando una carga de sodio, una carga de cloro importante al paciente, así sean pequeños volúmenes, y si usted lo está haciendo de manera repetitiva, pues la hipercloremia y el estado de retención de sodio y agua, pues definitivamente puede tener efecto deleterio sobre nuestro paciente. Y por último, la ultrafiltración, 3 estudios clásicos, el ONLOT, el CRESS-HF y el AVOID-HF, publicados en estos años, 2007, 12 y 16, en donde la intervención era hacer terapia de ultrafiltración y de manera comparativa con diuréticos, que ya vamos a ver realmente la utilidad del mismo. Entonces, si nos vamos a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, a mí personalmente me gustan más las guías europeas que las americanas, son más pragmáticas, más fáciles de digerir, sobre todo para nosotros que no somos cardiólogos. Y miren que en el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en sus recomendaciones del 2021, siempre establecen
el bloqueador del eje renina o la terapia ARNI, que es con el inhibidor de nefrilicina, el beta bloqueador, el antagonista del receptor mineralocorticoide y el inhibidor SGLT2 como terapia de primera línea, todos con un nivel de evidencia 1A. A diferencia del sacubitril valsartán, que está en nivel 1B, solamente tenemos un estudio grande que es el Paradigm HF, que si bien fue contundente, pues solo es 1 y por eso la recomendación y la clase de evidencia es 1B y no 1A. De igual forma, tener en cuenta que si el paciente tiene fracción de eyección reducida, pero adicionalmente ese paciente, la causa o la etiología de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida fue de origen isquémico y ese paciente tiene un QRS corto, es decir, angosto, no está prolongado o ancho, pues este paciente de entrada se beneficia de un cardiodesfibrilador implantable por el riesgo de taquiarritmias mortales, sobre todo fibrilación ventricular súbita. Ahora bien, si el paciente tiene un QRS ensanchado, es decir, más de 130 milisegundos, y de entrada es un bloqueo completo de rama izquierda, por más de 150 milisegundos, pues este paciente se beneficia de terapia de resincronización cardíaca y desfibrilador. Obviamente, Servicio de Cardiología es el que maneja esto y con estos criterios, más otros criterios desde el punto de vista de pronóstico clínico, scores de fragilidad y de funcionalidad de los pacientes, pues definitivamente establecen si se beneficia o no este tipo de terapia. Los cardiólogos tienen esto, que es el caballito de batalla, que son los 4 fantásticos en el manejo de falla cardíaca: ARNI o bloqueador del RAS, beta bloqueador, antagonista del receptor mineralocorticoide, estudio clásico el RALES, y los inhibidores SGLT2. Miren que para la sobrecarga de volumen los diuréticos son punto de partida en el manejo como terapia descongestiva y siempre tenemos que tenerlos en cuenta. Si un paciente llega con congestión o con signos de congestión, lo primero que nosotros debemos preguntarnos es si hay hipoperfusión relacionada o asociada. Si no la tiene, pues los diuréticos de ASA con una clase de recomendación 1 deben ser nuestra primera opción de manejo y evaluar si el paciente logramos descongestionarlo de manera completa. Pero si el paciente tiene hipoperfusión, es decir, un perfil hemodinámico húmedo-frío, que normalmente lo conocemos así, pues probablemente ese paciente requiera de terapia con inotrópicos. Miren que la clase de recomendación es 2B. Me corregirá ahora el cardiólogo invitado, pero realmente los inotrópicos primero no impactan en mortalidad. Lo único que hacen es, si bien mejorar el volumen latido o el stroke de el ventrículo izquierdo y aliviar en cierta medida o sacar ese paciente de la falla cardíaca descompensada, cada vez que ustedes utilizan un inotrópico, lo que están haciendo es reducir la reserva miocárdica que le queda a ese corazón enfermo. Es decir, que lo que estamos haciendo es acortar la vida de ese paciente por la sencilla razón de que cada vez que el paciente ingresa con una falla cardíaca descompensada y ustedes le están dando un ciclo inotrópico, están reduciendo esa reserva funcional. Si aún así, a pesar del inotrópico, persiste hipoperfundido, pues los vasopresores pues son una siguiente opción. Lo llamativo es que si el paciente con la terapia diurética y la terapia inotrópica y o vasopresora logró la descongestión, la estabilidad hemodinámica, pues definitivamente pues logramos que ese paciente salga de su estado de descompensación. Pero lo más importante que les quiero mostrar es esto. Miren que solamente si el paciente tiene resistencia a los diuréticos, nosotros deberíamos pensar en terapia de reemplazo renal, a no ser de que tenga una indicación clínica adicional para llevar a ese paciente a terapia de reemplazo renal. Pero si no la tiene y nuestro objetivo de la terapia de sustitución renal es control de volumen y ultrafiltración, no es terapia de primera línea, sino se reserva para aquellos pacientes con resistencia a los diuréticos. Si el paciente tiene falla ventilatoria aguda, ya sea requerimiento de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, la siguiente pregunta es si está hemodinámicamente estable o no. Si no lo está, pues los diuréticos de ASA son los de primera opción, pero si el paciente tiene signos de hipoperfusión, pues hay que pensar en la posibilidad de uso de inotrópicos o vasopresores. Una de las cosas importantes que nosotros debemos lograr o alcanzar en estos pacientes es la total descongestión.
Hay varios estudios que no traje aquí a colación, pero uno de los principales factores pronósticos que establece el reingreso de nuestros pacientes con falla cardíaca descompensada nuevamente es que no se haya hecho un alivio completo de la congestión, que haya quedado con algo de trazas de edema intersticial a nivel pulmonar, y que eso definitivamente va a marcar que ese paciente reingrese más rápido a nuestros servicios de urgencias. Ahora bien, ¿cómo utilizamos la terapia diurética? Utilizamos los diuréticos de ASA. El que más tenemos a disposición en este momento es la furosemida. El uso de oral o endovenoso pues va a depender de muchos factores. Si es un paciente hemodinámicamente está inestable, en donde definitivamente existe una aberrancia en la absorción intestinal, porque probablemente ese paciente también tenga edema de mucosa intestinal, pues definitivamente el diurético oral no es la mejor opción y debemos pasar al diurético sistémico, 20 a 40 miligramos endovenosos de furosemida, y nosotros deberíamos evaluar la respuesta de una de dos formas. A las 2 horas de la administración del mismo, tomar una muestra de sodio en orina espontánea, a ver si hay más de 50 a 70 mil equivalentes litros de sodio, que nos indica que hay respuesta al uso del diurético de ASA, o evaluar el gasto urinario después de 6 horas, que se alcance una rata más de 100 o 150 mililitros hora. Quiere decir que para nuestra población colombiana, que la mayoría están entre los 60 y los 70 kilos, los 75 kilogramos de peso, esto equivaldría aproximadamente hasta 2.000 equivalentes, hasta 2 mililitros por kilogramo de peso hora de gasto urinario para evaluar respuesta. Si la respuesta no es la adecuada y no se alcanzan estas metas, pues doblar la dosis puede ser una opción, o repetir la misma dosis si hubo respuesta y nuevamente reevaluar la respuesta a esta segunda dosis hasta alcanzar la descongestión completa. Mire, esto es muy importante y lo recalcan las guías. Si nosotros no logramos la descongestión completa de nuestros pacientes, van a reingresar en el periodo de tiempo no muy largo. Lo otro es chequear creatina y electrolitos al menos cada 24 horas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y quiero hacer un paréntesis en el sentido de que en condiciones normales, cuando uno hace terapia descongestiva, puede haber una elevación transitoria en las cifras de creatinina, generalmente no mayores a 0.3, 0.4 miligramos decilitro, y que definitivamente nos están diciendo que la terapia descongestiva es efectiva. Así que no podemos eventualmente retirar la terapia única y exclusivamente por ello. Miren, se ha hecho estudios con otros biomarcadores de agudos, más agudos de aparición de lesión renal aguda, como el KIM-1, como el ENGAL, y se ha demostrado que en estos pacientes en los cuales se utiliza la terapia descongestiva y se hace el uso de la terapia descongestiva, en los cuales hay elevación de la creatinina, no se elevan estos biomarcadores de disfunción tubular temprana. Mientras que en los pacientes en los cuales no se ha logrado la terapia descongestiva, sí existe con el paso del tiempo la elevación de estos biomarcadores. Así pues que otro de los grandes mensajes de esta charla es que puede existir una elevación transitoria de la creatinina con la terapia descongestiva y no estar indicando realmente una lesión renal aguda relacionada al uso del diurético. Miren que en otras entidades como enfermedad renal diabética, para nosotros los nefrólogos, los inhibidores SGLT2 se han convertido también en terapia de primera línea en el manejo de este tipo de pacientes. En Colombia solamente los tenemos aprobados hasta 30 mililitros minuto, pero ustedes saben que en noviembre del año pasado ya están aprobados hasta 20 mililitros minuto para iniciar y mantenerlos, así caiga el filtrado glomerular hasta que el paciente ingrese a diálisis. Definitivamente, en dos grandes grupos farmacológicos cambiaron la historia natural de la diabetes. Son estos, los inhibidores SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1. Miren que los inhibidores SGLT2 tienen beneficio en progresión de la enfermedad renal diabética y tienen beneficio contundente en falla cardíaca. Y este es un editorial del autor publicado en Circulation el año pasado, en donde habla del espectro de la terapia con inhibidores SGLT2 que han pasado de ser de simple agentes antihiperglucémicos a utilizarse como full terapia en todos los aspectos de falla cardíaca crónica y falla cardíaca aguda. Falla cardíaca crónica los conocen todos, Emperor Preserve, Emperor Reduce, DAPA-HF y Deliver con dapaglifosina y empaglifosina respectivamente. Y en falla cardíaca aguda, que quiero mostrarles que es el Impulse,
Este que es el Soloist, que es con sotaglifosina, recordemos que es un inhibidor ISGLT2 e ISGLT1, y que se utilizó fundamentalmente en pacientes en los que están hospitalizados por falla cardíaca descompensados previo al egreso o inmediatamente después del egreso, y demostró mejoría o reducción en las hospitalizaciones o rehospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, quiero mostrarles este que es el Impulse, publicado este año, en el Open Heart Journal. Miren que eran pacientes realmente enfermos, la mayoría con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%, la mayoría con 50 mililitros de filtrado glomerular. Y miren que cuando ellos evalúan los efectos del tratamiento evaluados por pérdida de peso, pues fue mayor en el grupo empaglifosina que en el grupo placebo al dar 10 miligramos de empaglifosina. Algo muy bonito que ellos hacen es que ajustan la pérdida de peso de acuerdo a cada 40 miligramos de dosis equivalente de furosemida empleada. Es decir, tratan de aislar ese sesgo que pueda existir de la reducción del peso por el uso del diurético y expresarlo única y exclusivamente por el uso del inhibidor SGLT2, y nuevamente como terapia descongestiva pues tiene gran ventaja en nuestros pacientes. Y ya para ir acabando, la terapia descongestiva, 3 estudios clásicos, el ONLOT, aquí lo ven, publicado en JACC en el año 2007. La ultrafiltración se realiza durante las primeras 48 horas del ingreso al paciente. La forma de prescripción de la ultrafiltración era a criterio del médico que recibía a ese paciente, a una rata no mayor a 500 mililitros por hora. Y al cabo, durante esas 48 horas no se les daba diurético. Y el tratamiento estándar, pues era el brazo estándar, era darle terapia diurético. Eran 100 pacientes por cada uno de los brazos. A las 48 horas, pues la pérdida de peso fue mayor en el grupo de ultrafiltración que en el grupo estándar. Pues definitivamente es una terapia mucho más agresiva para reducción de volumen o corrección de volumen. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el score de disnea. Pero cuando se evaluó la sobrevida libre de rehospitalización con significancia estadística, se mostró cómo el brazo de ultrafiltración le fue mejor que la terapia estándar. Posteriormente aparece el CARES-HF, publicado en el New England en el año 2012. Este grupo de pacientes también eran, la mediana de fracción de eyección era del 35%. Ellos evaluaron fundamentalmente cambios de creatinina durante estos periodos de tiempo. Línea roja corresponde a los que estaban en ultrafiltración, línea azul los que estaban en terapia farmacológica con diurético. Y lo que mostraron era que los que tenían o estaban en fenómeno de ultrafiltración, pues tenían un incremento significativamente estadístico en las cifras de creatinina. Pero recuerden que en muchas ocasiones este ascenso discreto en las cifras de creatinina nos está hablando lo exitoso de la terapia descongestiva y no necesariamente una iatrogenia con el uso del diurético. Sin embargo, en peso corporal no hubo diferencias, entonces quedaba como la duda si realmente es tan efectiva la terapia descongestiva con ultrafiltración. Y este último estudio, publicado también en JACC en el año 2016, 110 pacientes para brazo de ultrafiltración, 111 pacientes en el brazo de diuréticos. Cuando se evaluó la sobrevida libre de un evento de rehospitalización por falla cardíaca al egreso a 90 días, no se demostró diferencia significativa entre uno de los dos brazos de intervención. Entonces, ¿qué les puedo decir yo con estos 3 estudios? Realmente la ultrafiltración sí es una herramienta que tenemos a la mano para el control de volumen de nuestros pacientes, pero no debe estar a la luz de la evidencia actual por encima de la terapia diurética y debe ser reservada para aquellos pacientes quienes no responden o que responden inadecuadamente al uso de los diuréticos. Miren cómo en los 2 brazos de intervención no hubo diferencias ni en el número total de rehospitalizaciones, ni en el número total de asistencia al departamento de urgencias o visitas programadas para colocación de diuréticos sistémicos. Y por último, esto que son los dispositivos de asistencia ventricular en pacientes con falla cardíaca terminal. Recordemos que nosotros desde nefrología, cuando se colocan estos dispositivos, tenemos 4 grandes problemas que llevan a la lesión renal. 1, la malposición que puede bloquear las arterias renales. 2, los fenómenos ateroembólicos a nivel renal por migración de placas de grasa hacia los lechos renales. Tercero, fundamentalmente esto, y es que algunos de estos dispositivos tienen un flujo continuo de emisión de la sangre por todo el sistema, puede ser el circuito como tal. Acuérdense que en condiciones biológicas nuestro corazón tiene un flujo pulsátil. Entonces, el generar un flujo continuo
hace que se genere trauma sobre el endotelio y eso genera un estado inflamatorio crónico que puede tener efectos deleterios. Y igual se pierde el flujo laminar, aparece fundamentalmente un flujo turbulento que puede favorecer la hemólisis y la nefropatía por pigmentos, como la cuarta cosa que debemos tener en cuenta los pacientes que tienen dispositivos de asistencia ventricular. Y ya para finalizar, simplemente hablarles de la implementación de las unidades cardiorenales. Es un articulito que me encontré desde el 2021. Siempre debemos tener una unión entre lo que es los puestos de salud de atención primaria, los hospitales de referencia que son de mediana complejidad y los centros especializados de alta complejidad, en donde médicos de atención primaria y los médicos especialistas y subespecialistas debemos hablar el mismo idioma para hacer un proceso asistencial cardiorrenal. Siempre hacer identificación de estos pacientes, estratificación del riesgo y mediante el equipo multidisciplinario, que no solamente son los médicos, sino el personal de enfermería, trabajo social y demás, tratar de establecer las metas o pautas que necesitan estos pacientes. Realmente es corto este tiempo en el webinar para yo hablarles de esto, que es el uso de lo que conocemos con el nombre de diálisis cardíaca, que ustedes saben que ha demostrado cómo el realizar diálisis en peritoneal en pacientes sin enfermedad renal crónica terminal mejora ostensiblemente los síntomas de congestión pulmonar, mejora su clase funcional e incluso hay estudios en donde se demuestra cómo aumenta relativamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero pues realmente es un tema muy denso para tratar en el día de hoy. Lo que sí es cierto es que nosotros debemos hacer estratificación del riesgo de nuestros pacientes. Miren, si un paciente tiene un incremento, estando descompensado por una falla cardíaca aguda, tiene un incremento de más de 0.3, 0.4 miligramos de cilitro en la creatinina, o la creatinina sérica es más de 2 veces el valor basal en los últimos 7 días o es mayor a 3.5 miligramos de cilitro, pues de entrada ese paciente es de muy alto riesgo. Todos debemos conocerlo y en un término menor a 7 días debe ser remitido al programa de unidad cardiorrenal para su estabilización. Lo mismo ocurre en un paciente con falla cardíaca descompensada, en el cual si persisten los síntomas de congestión, ortopnea, disnea paroxística nocturna, además periféricos, y no hay una respuesta adecuada al diurético, también es un paciente de alto riesgo y que de manera inmediata debe ir a las unidades cardiorrenales. Y ya para finalizar, mensajes para llevar a casa, entender que el síndrome cardiorrenal incluye una serie de entidades clínicas en donde de acuerdo a la temporalidad de instauración del daño, el tipo de daño de órgano afectado y la persistencia de la anoxia sobre el órgano comprometido son las que van a determinar la severidad del pronóstico y la respuesta al tratamiento. Entender que 3 son los mecanismos principalmente implicados en la patología cardiorrenal. 1, la activación neurohormonal e inflamación. 2, la congestión venosa, taponamiento renal, no lo olviden, y el subllenado arterial. Tercero, que varias son las estrategias farmacológicas empleadas como terapia anticongestiva. Digamos que a la fecha los que tienen mayor perfil de respuesta y eficacia son los diuréticos de ASA. Este es muy prometedor, los inhibidores SGLT2 en la fase aguda, estoy hablando de la fase aguda, y la ultrafiltración, que ya dijimos en qué escenarios, principalmente en aquellos pacientes quienes tienen resistencia al manejo diurético sistémico o que responden parcialmente con el uso del mismo. Y por último, realizar una estratificación adecuada del riesgo en estos pacientes con patología cardiorrenal para hacer una derivación oportuna y manejo integral por el equipo multidisciplinario en las unidades cardiorrenales. Muchas gracias por su atención. Eso era lo que les quería mostrar pues en el día o en la noche de hoy. Y quedo atento a cualquier pregunta.